Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo directo en Twitch. Vamos a hablar sobre una polémica un poco, absurda pero interesante. Pero digo absurda porque ha surgido prácticamente de la nada. De hoy en mi cuenta de Twitter sobre el contrato social. Básicamente, como ahora veremos, ha habido un momento en el que alguien me decía algo así como se ajusta bastante bien a lo que es el contrato social, un saludo, y yo le he respondido, no ha habido ningún contrato social jamás, y a partir de ahí ha habido una serie de réplicas, a cada cual peor. Aún así ha habido algunas que no estaban mal, pero en general de un nivel bastante deplorable, básicamente porque no había argumentos. Eran, como ahora veremos, sobre todo descalificaciones, haciendo casi una oda a la ignorancia propia. Voy a hablar un poquillo sobre el contrato social, sobre las teorías del contrato social, y luego vemos algunas de estas presuntas réplicas. Hay tres grandes formas de afrontar el contrato social, ¿no? Primero, ¿por qué necesitamos o por qué se cree que necesitamos un contrato social? Pues básicamente el contrato social se defiende para defender la legitimidad del Estado, para defender la autoridad política del Estado. Si hay un contrato social, nosotros estamos, debido a que hemos consentido estarlo, estamos obligados para con el Estado. Y por tanto, muchas de las decisiones, en principio coactivas, que toma el Estado sobre nosotros, pues serían legítimas en la medida en que nosotros previamente hemos consentido y hemos otorgado validez a esas obligaciones. Por tanto, una forma de legitimar el Estado, una forma de legitimar la autoridad política del Estado, es a través del contrato social. No digo que sea la única, Refutar el contrato social no es la única forma de refutar la legitimidad misma del Estado, pero desde luego una de las vías para tratar de justificar al Estado es el contrato social. Entonces, claro, muchos estatistas, muchos adoradores del Estado, pues se refugian en casi cualquier teoría que les sirva para justificar el Estado, con independencia de si esas teorías son sólidas o no lo son. Simplemente ven algo que parece que les permite justificar la coacción estatal y dicen, pues esto me vale, esto me sirve, esto es correcto. Bien, hay tres posibles interpretaciones de qué entendemos por un contrato social. Yo diría que son tres que casi dependen del nivel de sofisticación, ¿no? La más simplona, la más absurda, es la del contrato social como un hecho histórico y distinguible. Es decir, que hubo un momento de la historia en la que los ciudadanos se reunieron, se pusieron en común y decidieron firmar un contrato social con el Estado para regular pues la vida en sociedad y para otorgarle al Estado autoridad política para que regule la vida en sociedad, para que establezca pues una constitución, o para que se establezca una constitución, unas leyes y un ordenamiento político que sea el que tome las decisiones de gobernanza en cada momento determinado. Muchas gracias, por cierto, por la suscripción de Hignil y también de varios antes que os habéis suscrito. Bien, entonces, este hecho supuestamente histórico en el que hubo un momento en el que cedimos parte de nuestra libertad y de nuestra soberanía y que, por tanto, el Estado se constituyó de manera legítima, de manera válida, con nuestro consentimiento voluntario, es absolutamente histórico. No ha existido nunca tal acontecimiento. De hecho, sabemos que los estados en general han surgido por la conquista. Es decir, han surgido por la fuerza bruta. Unos grupos han controlado, han sometido, han subyugado a otros y al final los grupos sometidos se han terminado integrando en el grupo de los mafiosos, de los parásitos, se han terminado mezclando y, bueno, ahí surge una sociedad que en principio era de explotadores y de explotados, pero que desde luego tiene un origen del todo vinculado a la conquista. No ha habido nunca,
quizá con muy pocas excepciones, e incluso esas excepciones probablemente serían criticadas válidamente. Quizá el Estado de Israel podría ser una excepción, como Estado muy moderno, que se forma por libre adscripción, por libre participación de los ciudadanos que acuden, pero aún así hay problemas de legitimidad en cuento a las tierras que fueron ocupadas y que en algunos casos tenían propietarios previos, como eran los palestinos, pero en general, en la historia de la humanidad no hemos encontrado estados por libre adscripción, estados que se hayan constituido voluntariamente y por tanto no ha existido tal cosa como un contrato social explícito que dé validez al Estado. Bien, esa es una línea que yo creo que es descartable porque nadie puede encontrar ese hecho histórico donde se suscribirá tal contrato social de manera consentida y voluntaria por la globalidad de los ciudadanos incluidos en un Estado a día de hoy. Sí, como decís, parte de los argumentos que voy a utilizar ahora están extraídos del problema de la autoridad política de Michael Huemer. No todos, pero bueno, la línea principal sí, claro. Bien, luego otro tipo de contrato social del que se puede hablar y que en ocasiones se habla es el contrato social implícito. Es decir, que nosotros consentimos en darle parte de nuestra libertad, en cederle parte de nuestra libertad al Estado, concedemos en obligarnos políticamente hacia el Estado, no porque digamos sí consentimos en ser siervos, súbditos, miembros de este Estado, sino porque desarrollamos una serie de acciones que dan a entender tácitamente que nos hemos obligado implícitamente, ¿no? Se suelen mencionar como este tipo de obligaciones, pues empezar a vivir en sociedad. Quien empieza a vivir en sociedad acepta unas normas por vivir en sociedad, o votar, ¿no? Si vamos a votar, pues estamos dándole validez al Estado, estamos participando en la rueda estatal y por tanto no tendría mucho sentido renegar del Estado cuando votamos en él. O usar servicios que nos proporciona el Estado, como la educación pública o la sanidad pública. Bueno, pues todo eso de alguna manera daría a entender con nuestros hechos, aunque no con nuestras palabras, que estamos aceptando la soberanía del Estado para regular nuestras vidas. Bien, este argumento es deficiente porque presupone demasiado. No es que no pueda haber consentimiento implícito, sí puede haberlo, pero no es no. Es decir, el disenso explícito vence a cualquier tipo de consentimiento implícito. Es decir, que si un ciudadano dice estas acciones que estoy desempeñando no dan a entender, ni quiero que den a entender que estoy consintiendo implícitamente, entonces ese disenso explícito, obviamente, prevalece sobre cualquier interpretación que podamos hacer de sus actos. Por supuesto, uno podría decir, bueno, pero eres muy hipócrita porque vas a votar, no hablo por mí, yo no voto, pero podría haber gente que digan, vas a votar y luego no reconoces legitimidad al Estado. De hipocresía ninguna. Si el Estado dijera, si no vas a votar, te libero de tus obligaciones políticas. Si no votas, si no usas la sanidad pública, si no usas la educación pública, te libero de tus obligaciones políticas. No tienes que pagar impuestos, no tienes que someterte a los dictados arbitrarios que yo emita, eres libre de convivir en sociedad sin someterte a mi voluntad. Pues entonces, desde luego, sería hipócrita que alguien que no quiera someterse al mandato del Estado luego desempeñe aquellas actividades que el Estado le está diciendo que si las desempeña es que está aceptando su soberanía. Sería como decir, yo monto una fiesta y todo aquel que entre tendrá que pagar, entendemos que está de acuerdo en pagar 10 euros. Entonces, pues si empieza a entrar gente y se ha enterado de que entrar en la fiesta implica aceptar pagar 10 euros, sería hipócrita que alguien entrara y dijera, no, pero yo no he aceptado en ningún momento pagar 10 euros. Vale, ahí sí que habría un reproche lógico de hipocresía. Ahora bien, el Estado en ningún momento nos reconoce la
posibilidad de desprendernos, de no someternos a su autoridad política. No nos dice, si no votáis, sois libres de mi mandato, no caéis bajo mi soberanía. No dice, si no usáis la sanidad pública, la educación pública, no tenéis que pagarlas. No dice nada de todo esto. Por tanto, el hecho, si no nos ofrece esa posibilidad, el hecho de que utilicemos esos servicios o de que votemos estratégicamente no implica que estemos aceptando el Estado, porque aunque no lo hiciéramos, no tendría ninguna consecuencia práctica. ¿De acuerdo? Por tanto, este también es un mal argumento. Si hay disenso, si hay posibilidad de disenso, porque el Estado tampoco ha reconocido, no nos ha dicho, no, si voy a entender que aceptáis mi soberanía si no decís nada. Ahora, si decís algo, entiendo que no la reconocéis. No, simplemente el Estado dice, yo soy más bruto, yo soy más fuerte, os sometéis. Y no os queda otra. Y adaptaros a vivir bajo el marco institucional que yo diseño. Bueno, pues vivir bajo ese marco institucional no significa aceptarlo. Es como decir que un esclavo que no protesta acepta la esclavitud. Pues no, señor. Sobre todo porque además, aunque proteste, no le vas a liberar. Por tanto, no tiene absolutamente nada que ver. Bien. Y la tercera vía de aproximación al contrato social, que para mí es la más... Bien, antes de entrar en ella, Ravencio dice, porque además es verdad, este punto no lo he desarrollado y está vinculado, está relacionado con el contrato social con consentimiento implícito. Dice, profesor, pero si no quisiéramos aceptar el Estado, nos podrían argumentar que somos libres de votar con los pies. ¿Qué respondería? Bueno, que eso es esencialmente una petición de principios. Bien, ese argumento presupone que el Estado es propietario legítimo del territorio y de nosotros. Imaginad que vosotros vivís en una sociedad sin Estado, ¿no? Vivís en una aldea remota, en las montañas, donde no hay Estado, y llega una mafia y dice, os vamos a ofrecer protección. Entonces, vosotros en el poblado podéis decir, pues señores, no la quiero. No me interesa esa protección. Y la mafia aún así podría decir, no, se la vamos a ofrecer quieran ustedes o no quieran. Y si no quieren y se resisten, los vamos a aplastar, y los vamos a destrozar, y los vamos a encerrar, y los vamos a atracar. Bueno, creo que todos entenderíamos que esa mafia se está comportando de manera ilegítima. Porque la mafia no tenía derecho original a rapiñar los recursos, a apropiarse de las vidas y de las libertades de la gente de ese poblado. Pero imaginad que ahora la mafia dice, y si no estáis de acuerdo, os podéis marchar, pero yo me quedo con todo lo vuestro y con todos los que se queden aquí. Y como yo os doy la opción de salida, no me podéis decir que no sois libres. La mafia puede ser el PP, puede ser PSOE, puede ser Vox, puede ser Podemos, cualquier partido que ocupe el Estado y que parasite a los ciudadanos a través de impuestos y a través de regulaciones varias. Entonces, creo que ahí todos entenderíamos que esa mafia que plantea esa disyuntiva ilegítima a ese poblado, o te sometes o te vas, estaría actuando ilegítimamente porque no tiene derecho a plantearla. Y no lo tiene porque desde un principio no se lo hemos dado. Quien presupone que sí tiene esa legitimidad es que ya ha resuelto el problema de legitimidad política que intenta resolver el contrato social. Y lo ha resuelto simplemente presuponiendo que existe legitimidad política. Bien. Aparte que yo entiendo que muchos de los que utilizan ese argumento, si por ejemplo luego Estados Unidos invade Irak, por ejemplo, y dice nosotros aquí somos el gobierno legítimo, porque a quien no le gusta que se vaya. Pues creo que todos dirían, esto es un acto imperialista, de conquista, de explotación. Sí, vale, pero les estaría dando la alternativa, lo cual, según ellos, serviría para que no haya ninguna tacha en ese acto de conquista y de explotación. Bien. Por tanto, no es un argumento válido. Algunos, por cierto, preguntáis si el Estado es necesario hasta cierto punto. Fijaos que ese es un argumento consecuencialista, que no digo que no sea válido. Ahora lo veremos. De hecho, el tercer tipo de contrato social que vamos a explorar creo que mezcla también consideraciones consecuencialistas y por eso creo que es
de los tres el que tiene un mayor peso. Pero estamos intentando dilucidar no si aceptamos el sometimiento al Estado porque sea la mejor de las alternativas, sino si ha habido una cesión voluntaria de soberanía en algún momento histórico, o si cabe presuponer que la ha habido, o si cabría presuponer que la hubiese habido, en caso de que se dieran las condiciones para ello. ¿Bien? Y la respuesta ahí es que no. ¿Vale? Por mucho que luego el Estado nos pueda parecer necesario. Y ahora veremos cuáles son las implicaciones de esto. Vale, entonces, como os decía, el tercer tipo de contrato social, hemos visto el contrato social explícito como hecho histórico, que es ahistórico absolutamente, es falso, no ha sucedido nunca. El contrato social implícito, que se podría haber dado, pero no se ha podido dar con las condiciones de validez para que ese contrato implícito pudiese haber sido válido, pudiese haber sido legítimo, básicamente porque no se ha reconocido ninguna validez al disenso explícito. Y en tercer lugar tenemos el contrato social hipotético, que como os digo yo creo que es el más razonable de los tres, el más verosímil al menos. El contrato social hipotético lo que se plantea es: ¿cabe presuponer que las personas, los individuos, habrían aceptado, en caso de haber negociado sobre ello, habrían aceptado un conjunto de reglas para regular su convivencia, dado que en ausencia de esas reglas, digámoslo así, prevalece la ley del más fuerte, prevalece la ausencia de sociedad como orden cooperativo, prevalece el conflicto, prevalece el enfrentamiento civil? Por tanto, ¿cabe presuponer que las personas prefieren convivir pacíficamente dentro de sociedad antes que exponerse a la ley de la selva, si lo queréis, y estar en un mundo de enfrentamiento civil? Algunos dicen que la ley del más fuerte es el liberalismo. No, todo lo contrario. La ley del más fuerte es la ley del Estado, que es el monopolio de la violencia, que impone violentamente su ley sobre el conjunto de la sociedad, ¿no? Todos los estatistas lo que defienden sin más es la ley del más fuerte, la ley del Estado, simplemente porque es la del Estado. Bueno, entonces, el contrato social hipotético es eso, ¿no? El contrato social hipotético es qué normas cabe presuponer que habríamos pactado cuando damos el paso desde el estado natural de la sociedad, el orden prepolítico, al orden político, al orden jurídico reglado de convivir bajo unas normas comunes dentro de una sociedad. Ya digo que este argumento a mí no me parece... Hoemer lo critica, yo creo que con bastante rigor, pero creo que es un argumento que se puede utilizar. Lo que pasa es que con este argumento creo que se quiere demostrar mucho más de lo que en realidad se demuestra. Bien, con este argumento se quiere legitimar un Estado gigantesco como los que tenemos hoy. Y creo que este argumento no permite en absoluto legitimar un Estado gigantesco. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que lanzar la hipótesis de qué tipo de normas habría aceptado cada persona para abandonar el estado de la naturaleza, es decir, el orden prepolítico, el enfrentamiento civil, no cabe presuponer que habrían aceptado normas, todos ellos, normas tremendamente exhaustivas o tremendamente, muy cuantiosas para regular sus vidas. Como mucho, cabe presuponer normas minimalistas. Es decir, las normas mínimas indispensables para abandonar ese estado de naturaleza y convivir en términos pacíficos. Luego ya, si alguno quiere normas más exhaustivas, normas que le obliguen en mayor medida, ahí ya no cabe presuponer que hipotéticamente lo habría aceptado. Ahí hay que pedirle el consentimiento explícito o implícito. Por tanto, si se quiere utilizar el argumento de para pasar del estado de naturaleza, del orden prepolítico, del enfrentamiento civil, al orden político, al orden pacificado, al orden social cooperativo,
necesitamos una serie de reglas y cabe presuponer que todo el mundo acepta pasar del estado de naturaleza del orden prepolítico al orden político, entonces, ya digo que es una presuposición arriesgada, pero en todo caso que se podría llegar a dar, entonces habrá que limitar el contenido de esas obligaciones que se presuponen que son aceptadas a las mínimas indispensables para hacer esa transición. Y no decir, bueno, como ya abandonamos el estado de naturaleza, aquí políticamente cabe todo. Y como la alternativa de un estado gigantesco es la selva, es el enfrentamiento civil, entonces cabe presuponer que la gente acepta el estado gigantesco. Pues no, habrá algunos que lo acepten y habrá otros que no. Habrá muchos que rechazarán el estado de naturaleza, pero no todos ellos coincidirán en el mismo modelo de estado. Ni siquiera todos ellos tienen por qué coincidir en vivir bajo el mismo estado, sino que podrían vivir en estados diversos con configuraciones políticas distintas. Y por tanto, lo máximo que cabe presuponer en el contrato social hipotético es un consenso de ultramínimos, no de máximos, ¿no? Hay alguno que dice consenso y democracia. Cuidado, porque la democracia presupone un demos. El demos es quienes votamos y quienes nos regimos por normas comunes. ¿Y por qué el demos tiene que ser el que tú dices y no otro? Es decir, el demos de España no es el mismo que el de Francia, pero ¿por qué el demos de España ha de ser el de España? ¿Por qué el demos, el colectivo que se organiza políticamente, ha de ser el Estado español? ¿Por qué no puede ser la región de Madrid, o la región de Cataluña, o la región de Tarragona, o la región de Huesca, o Murcia, o Andalucía, o Sevilla, o barrios de Sevilla? Es decir, ¿por qué el demos coincide casualmente con el demos que fue el resultado de la conquista histórica de los estados? No hay ninguna razón para ello, salvo que se quiere racionalizar a posteriori las conquistas y las violaciones pasadas de las libertades de las personas, el sometimiento histórico de unas personas sobre otras. Bien. Entonces, el contrato social hipotético, insisto, puede tener cierta razón de ser, pero como mucho permitiría justificar lo que algunos llamamos minarquía o estado ultramínimo. No más que eso. Para justificar más que eso ya tienes que pasar necesariamente al consenso explícito o implícito. Cuidado, algunos me podéis decir, ni siquiera puede justificar la minarquía. Vale, lo acepto, pero es que entonces ningún contrato social vale para nada. Ni el explícito, ni el implícito, ni el hipotético. Lo que digo es que como mucho el hipotético permitiría justificar ese estado ultramínimo, no más. Bien. Y probablemente ni siquiera eso, pero como mucho, si alguna validez tiene la teoría del contrato social, sería para justificar, en el caso hipotético, sería para justificar eso. Bien, vamos ahora a ver algunas críticas que se han hecho para ver cómo estos comentarios encajan ahí, y también para que veáis pues el nivel no demasiado alto que a veces pulula por Twitter. A ver, un segundo. Vaya, no sé por qué no me sale. No me sale Twitter. Bueno. Un segundo, ahora lo soluciono.
Vale. Bueno, a ver si carga porque hoy justamente Twitter no estaba yendo demasiado fino, que digamos. Al menos a mí. Vale, a ver, un segundo. No, pero creo que no está cargando todavía, ¿no? Estoy intentando pues enlazar con los comentarios de Twitter, pero a ver. Pero es que hoy Twitter va un poco, o sea, aparte de que Streamlabs no me está conectando con la ventana que quería mostrar, pero bueno. Vale. Creo que ahora sí que funciona. Vale. Bueno, el primer comentario lo tenéis aquí, la madre que me, bien, no es un comentario con mucha profundidad. Otro que sí que tiene algo más de enjundia, no somos una sociedad, somos gente con cosas. Bueno, se puede ser una sociedad sin que tengamos un hiperestado que regule esa sociedad. Bien. Recordad que todo esto son respuestas, son réplicas a el comentario no ha habido ningún contrato social jamás. Bien. Se puede ser una sociedad respetando al prójimo. Muchas gracias, por cierto, a la raíz de un tío blanco hetero. Estamos debatiendo sobre el contrato social y sobre, bueno, pues si hay alguna justificación para el poder del Estado. Bien. Y estamos leyendo los comentarios al respecto. Entonces, se puede ser una sociedad respetando unas normas comunes que no necesariamente tienen que haber sido pactadas y que además pueden ser unas normas ultra mínimas, no ultra máximas. Bien, que es lo que demasiadas veces sucede. A ver si así... Espera, porque si no... Nada, bueno. Bien, otro comentario, cómo queda retratado en 7 palabras, pero ni un argumento adjunto. El contrato social no existe, pero respeta mi propiedad privada o lloraré. Bueno, la única forma de fundamentar la propiedad privada, el respeto a la propiedad privada, no es a través del contractualismo. El contractualismo es una forma de fundamentar el Estado y los derechos que el Estado dictamina que han de ser respetados. Pero eso no significa que sea la única forma. Tenemos el justnaturalismo, tenemos el justpositivismo no contractualista, de base no contractualista, tenemos el intuicionismo moral, tenemos el pluralismo moral, tenemos el utilitarismo de normas, por tanto no puedes rechazar el contractualismo y defender la propiedad privada, no hay ningún tipo de incoherencia ahí. Al golpito, que por lo visto ha tenido bastantes me gusta, es decir, que debe ser un comentario bastante profundo, es el que te permite mantener tu propiedad privada durante más de 10 segundos, Juan Ramón. Pues no. Primero que una cosa es la existencia de derechos y la otra cómo defiendes los derechos. Uno puede decir que el Estado, en la medida en que tiene el monopolio policial y de la violencia, es el que protege algunos de mis derechos de la rapiña de otros, sin que eso signifique que ha habido contrato social. O sin que signifique que ese contrato social sea válido. Imaginad que el Estado se pone a esclavizar a personas. Digamos, sí, bueno, ¿tiene legitimidad para hacerlo el Estado? Pues no tiene legitimidad, diríamos. Vamos, al menos los que somos liberales diríamos, no tiene legitimidad. Supongo que otros estatistas dirían que sí. Y si alguien dijera, no tiene legitimidad, porque nadie le ha dado legitimidad para esclavizar personas. Bueno, ya, pero es que te protege de la agresión de otros. Ya, bueno, no hay relación entre una cosa y la otra. Puede
en ocasiones puede obrar bien y en otras puede obrar fatal, ¿no? Otro que ha cambiado está el liberalismo. Bueno, el liberalismo puede ser contractualista, no digo que no. Por ejemplo, James Buchanan era contractualista. John Locke también era contractualista en cuanto al origen del Estado, aunque era justnaturalista en cuanto al orden prepolítico, pero no todos los liberales son contractualistas. Es más, diría que ni siquiera la mayoría, ni siquiera un porcentaje muy considerable de los liberales son contractualistas. Otro Aberdiu dice economista entre comillas. Bueno, esto no es un comentario económico, es un comentario sobre filosofía política, pero bueno, entiendo que no distingue mucho más de ahí. Juano, liberal negando el contrato social. What a time. Bueno, otro que no entiende que el liberalismo no es necesariamente contractualista. Lemonauta, políticos, filósofos y sociólogos de la historia, el contrato social. Economista liberal que pide dinero por Patreon para subsistir, no ha habido contrato social jamás. Bueno, tiene también 111 me gustas, o sea que supongo que se considera un comentario muy profundo. Realmente es un comentario bastante pobre. Es decir, ni la mayoría de filósofos hoy defienden la legitimidad política basada en el contrato social. Los políticos supongo que sí, porque los políticos son los parásitos que buscan justificaciones para su parasitismo. Y desde luego los historiadores, hombre, ningún historiador te va a defender que el Estado ha surgido por un contrato social. Ese es un hecho absolutamente, como digo, ahistórico. Por tanto, bueno, otro que pues no es demasiado acertado en sus comentarios. Alberovic, bueno, este no lo voy a leer porque es un poco burdo. Daniel Albarrán, neomarxismo chumelista, leninismo loretiano, liberalismo samertiano. Pues no. Simplemente reflexión de filosofía política sobre los fundamentos de la legitimidad política y de las obligaciones políticas. Aitor, el contrato social no existe, pero por favor respeta mi propiedad privada. Pues sí, al igual que respeta mi vida, respeta mi propiedad. Es decir, no hay, digamos, una relación entre el Estado no es nuestro dueño y señor y si el Estado no es nuestro dueño y señor podemos hacer cualquier cosa hacia los demás. Son dos cosas absolutamente distintas, por suerte, ¿no? Juan Maravilla, que le pregunten a Rousseau. Este es un comentario bastante extendido, ¿no? Como diciendo, te equivocas porque Rousseau escribió un libro llamado El contrato social. Ya, ¿y qué? Quiero decir, ya sabemos que Rousseau escribió un libro llamado El contrato social. Eso no significa que el contrato social sea válido, que el contrato social haya existido, que el contrato social permita fundamentar el tipo de Estado que tenemos hoy. De hecho, hay muchísimos contractualistas que tienen una filosofía contractualista a años luz de Rousseau, muchísimo mejor que la de Rousseau. Y sin embargo, aquí el único nombre que prácticamente ha salido con excepciones es el de Rousseau. Entiendo que porque todos los que lo mencionan, lo único que han leído sobre contractualismo es el título del libro de Rousseau. Aquí tenemos otro. Jean-Jacques Rousseau levanta la pata de su tumba, bueno, como si solo existiera Rousseau. Wedge Antilles, la dedicación que tiene este hombre a estar equivocado sin importar el tema o la situación es espectacular. Es que da igual si son predicciones, análisis a posteriori o conceptos básicos. Siempre va a estar al lado de equivocado. Bueno, hombre, uno está al lado de la libertad, no al lado del sometimiento, del servilismo estatal. Entonces, claro, yo entiendo que rechazar el fundamento del orden político constituido a quienes simplemente aceptan, abrazan ese statu quo como una verdad incuestionable, pues ese discurso les genera una disonancia cognitiva brutal. Pero yo estoy abierto, como no, a debatir, precisamente para que entiendan que pueden salir de Matrix, pero aquí de momento no hay ningún tipo de argumento. No hemos visto absolutamente ningún argumento hasta el momento. Bueno, este dice que estoy de acuerdo con este señor por una vez. Supongo que será un marxista que es antiestado, pero bueno. Se me había olvidado silenciarle en esta cuenta. Bueno, pues ya tendrás un recordatorio y de paso pues no nos castigas con comentarios irrelevantes. Niar Erlye, pero no sé si irá a uno de esos países donde el Estado no pinta nada, como Sudán del Sur o Somalia. Bueno, este es otro argumento, ¿no? El hecho de que el Estado actual tenga
un fundamento ilegítimo no significa que donde está ausente el Estado se viva en una situación preferible o mejorable. Yo sobre lo que estoy reflexionando es sobre si el Estado actual tiene un fundamento de legitimidad política basada en el consentimiento explícito, implícito o hipotético. A lo mejor no lo tiene y aún así es bueno que el Estado desempeñe ciertas tareas. Ahora, y esto algunos me lo planteabais antes, ¿eso significa que el Estado es prescindible? Pues no necesariamente. A lo mejor el Estado no tiene legitimidad basada en el contrato social, pero puede tenerla basada en otros principios no contractualistas, y a lo mejor la justificación que se le puede dar al Estado es consecuencialista. Es decir, que sin Estado estaríamos muchísimo peor. Ahora, si esa es la justificación que se quiere dar, habrá que darla restringida a aquel ámbito en el que sin Estado estaríamos claramente peor, que como mucho será el de Nueva Right, muchas gracias, que como mucho será el del orden público, digámoslo así, pero no en todo lo demás. Y por tanto, querer extender el estatismo a los niveles hipertrofiados actuales, sobre la base de que el Estado es necesario para proteger nuestros derechos, es dar un paso en falso. Bien. Manuel dice que sin Estado no hay propiedad. Bueno, una cosa es si puede defenderse la propiedad o la vida, ¿no? Podrías decir, sin Estado no hay protección de la vida. Eso no significa que nuestra vida sea propiedad del Estado o que el Estado pueda disponer de nuestra vida. Porque aquellos que decís que sin Estado no hay propiedad, que podría ser cierto, es decir, que sin Estado no hay una defensa efectiva de la propiedad, lo decís como diciendo, bueno, y como sin Estado no hay defensa efectiva de la propiedad, entonces el Estado puede hacer lo que quiera con la propiedad. Bueno, pues extended este mismo principio, a ver si os atrevéis, si no se os cae la cara de vergüenza por la barbaridad moral que estaríais diciendo, intentad extender este mismo principio a la vida de las personas. Sin Estado no hay defensa efectiva de la vida de las personas, por tanto el Estado puede disponer de la vida de las personas. Creo que todos entenderéis que estáis diciendo una burrada moral completa. Pues bien, también cuando lo queréis aplicar a la propiedad. ¿O qué pasa? ¿Que no lo apliquéis en la propiedad porque esperáis rapiñar la propiedad para salir beneficiados? Es decir, ¿qué racionalizáis ahí? ¿Por qué un principio que es aberrante en un caso os parece menos aberrante en el otro? ¿Porque no os toca, no conculca vuestros derechos? ¿Y qué pasa? ¿Que entonces si no os tocara vuestro derecho a la vida, se podría conculcar el derecho a la vida de otros? Bien. Más, sin un mínimo contrato social, el contrato mercantil vale lo mismo que el palo gastado de un chupachup, señor economista. Bueno, este es un un argumento bastante malo. Fijaos que la legitimidad, o sea, ¿por qué cuando los teóricos del contrato social recurren al contrato social, quieren recurrir al contrato social para fundamentar la legitimidad del Estado? Porque presuponen que las personas, antes de firmar el contrato social, tienen derechos y se pueden obligar a través de un contrato porque son sujetos de derecho. Fijaos que la hipótesis implícita en cualquier teoría del contrato social es que las personas, insisto, son sujetos de derecho, porque si no, si alguien no es sujeto de derecho, ¿qué vas a firmar? ¿Qué vas a consentir? ¿Qué vas a aceptar? Bien. Bueno, quizá se podría prescindir de este presupuesto en el contrato social hipotético. Bien. Por ejemplo, Buchanan va en esa dirección y no lo presupone. Pero en general el presupuesto es que recurrimos a un contrato, a la figura contractual, porque le damos validez al consentimiento de personas que tienen capacidad de obligarse. Bueno, pues podríamos rechazar el contrato social, no darle consentimiento y, sin embargo, sí aceptar y dar consentimiento a un contrato mercantil. ¿Vale? Otra cosa, de nuevo, porque si no se está dando el salto continuamente, una cosa es la existencia de obligación y otra es la eficacia de la obligación. Que alguien asesine a otro no significa que ese otro no tuviese derecho a la vida. Significa que ese derecho a la vida ha sido violentado. Que alguien incumpla una obligación porque a lo mejor el Estado no existe y no está ahí para asegurar que se cumpla, no significa que no haya obligación. Bien.
Sigamos. Dudástico, la gente está muy quemada con esta frase. La gente no deja de mezclar el contractualismo y el liberalismo clásico con el liberalismo libertario. La ideología liberal ha evolucionado hacia el rechazo del errado contrato social. Bueno, aquí alguien que habla con cierto criterio, ¿no? Que al menos sabe distinguir liberalismo clásico, y ni siquiera todo el liberalismo clásico era contractualista, pero bueno, del liberalismo moderno. Fernando Carreño, la alternativa a que no lo haya es lo que dijo Hobbes, del lobo y eso. Y Hobbes hizo derivar la necesidad de Estado y por tanto de contrato social de esa alternativa. Que luego lo desarrollara Rousseau y que Rayo lo superara con la tesis del motín de Esquilache, no nos da la gana ya esa parte. Bueno, de nuevo, una cosa es que el Estado sea necesario para evitar el enfrentamiento civil, que esa es la lógica de Hobbes en Leviatán. Como nos matamos entre nosotros, necesitamos a alguien que haga de árbitro y que evite que nos matemos. Y otra, que pretendamos derivar la legitimidad política del hiperestado actual de esa situación, de esa conveniencia de dar el salto de un estado de naturaleza cruento, que de todas formas el Leviatán de Hobbes está ambientado, está intelectualmente ambientado en la Guerra Civil Inglesa, es decir, que también es fruto intelectual de un periodo especialmente conflictivo. Tampoco es que todas las sociedades en ausencia de Estado sean así, sean un entorno donde el hombre sea un lobo para el otro hombre. Pero bueno, aunque fuera así, dar el salto de un orden prepolítico al orden político por conveniencia, consecuencialistamente, no justifica órdenes políticos tan superlativos, tan hipertrofiados como los actuales. Por cierto, apelar a que el hombre es un lobo para el hombre en ausencia de Estado tiene un problema, y es que el Estado sigue estando compuesto por hombres, y por tanto, darle el poder absoluto a un hombre que se presupone que es un lobo, pues tiene problemas de viabilidad a la hora de defender los derechos, ¿no? Al final es el mismo problema de quién quién nos protege de aquellos que supuestamente nos protejan, quién vigila al vigilante. Marcos Aulen, hay gente citando a Rousseau respondiendo a Rayo como si no hubiera oído nunca ese nombre. Hay gente intentando hacerse el intelectual por haber estudiado filosofía en PowerPoint para la selectividad. Pues estoy completamente de acuerdo con ese comentario. No todo el mundo, pero muchos de los que están aquí opinando, desde luego, encajan en ese perfil. Jesús Fernández, subo la apuesta y digo que jamás ha habido ningún contrato. Bueno, eso es una barbaridad, porque cualquier contrato que hayas firmado cuando vas a comprar un supermercado, que ese es un contrato implícito de compra-venta, pues es un contrato, ¿no? Es decir, eso es una ignorancia absoluta sobre cómo se desarrolla la vida social. La diferencia es que ahí sí das tu consentimiento. Porque si no das el consentimiento, pues dices, no quiero comprar, pues no compras, ¿no? El supermercado no te obliga a comprarle. Lo mismo si firmas una hipoteca, no te dicen, si tú vas al notario y dices, no quiero firmar la hipoteca, pues no te obligan a firmarla, dices, vale, pues no la firmo y ya está, váyase. Entonces, ahí está muy claro cuándo hay consentimiento y cuándo no. El problema del contrato social es que no hay ninguna evidencia de que haya habido consentimiento, ni explícito, ni implícito, ni siquiera hipotético, para los niveles de Estado en los que nos movemos. Libertad y lo que surja, ¿de verdad hay gente que aún cree en el contrato social? Pues parece que sí. ¿Dónde está mi firma? Es más, ¿dónde está la firma de los que afirman que existe? Correcto, aunque esto se referiría solo al contrato social explícito, con consentimiento explícito. Podría seguir habiendo el contrato social con consentimiento implícito o el contrato social hipotético. Pedro Rangel Mejía, amo al Rayo anarquista. Bueno, yo siempre he dicho que soy anarquista filosófico, aunque tengo dudas sobre la viabilidad del anarquismo práctico, político, ¿no? Y por eso creo que sí que puede haber cabida para justificar el Estado mínimo, ultramínimo, por motivos consecuencialistas. Aunque si se demostrara que es perfectamente viable una sociedad sin Estado, creo que no habría ni siquiera justificación para ese tipo de Estado. Joseph F1, grande equipo, tiene razón, pero no por lo que cree. Supongo que será otro marxista anti-Estado, que tampoco saben muy bien cómo organizar el anarcocomunismo. Hasta, por cierto, personaje de una serie que no está mal, tampoco es top culmen, pero es una serie bastante recomendable que acaba de entrar en pausa por un periodo prolongado ahora mismo. ¿Cómo anda la gente tan quemada con esta frase? En ningún momento se necesita seguir ese contrato social porque coarta al individualismo
colectivización del propio individuo. Lo más gracioso es ver la gente mezclando contrato social con propiedad privada. Bueno, porque presuponen que sin contrato social no puede haber propiedad privada, cuando la única forma de fundamentar la propiedad privada, el derecho de propiedad privada, o la autonomía contractual que se presupone para dar legitimidad a un contrato social firmado, no es desde luego el contractualismo. Bien, insisto, incluso los autores contractualistas, Locke, por ejemplo, presuponen que hay derechos prepolíticos, derechos naturales antes de los derechos políticos emanados del contrato social. Mechonero anarcocapitalista: si una empresa les viene con una factura de un bien o servicio que no han pedido ni firmado, se enfurecerían si les dicen que es un contrato implícito, pero defienden a ultranza la existencia de un contrato social que nunca han firmado ni han pedido, mucho menos lo tienen. Esto es totalmente cierto, es decir, muchos de los que están efectuando este tipo de argumentos, que aceptan con absoluta frivolidad el consentimiento implícito del Estado, si mañana una empresa les dijera: oye, que mira, te envié una carta a casa en la que decía que si no contestabas me tenías que dar 100.000 euros, o 10.000 euros, o 50.000 euros, pues claro, dirían: esto es una estafa, esto es una agresión. Bueno, ya, pues lo mismo hace el Estado. O imaginad que un supermercado dijera: si entras en el supermercado y permaneces en él más de un minuto, presupongo que vas a comprar todas las mercancías del supermercado. Pues diríamos: esto es abusivo. Pues lo mismo. Bien. Hispanolink. He hablado de anime, no voy a hablar de videojuegos. No soy anarquista, pero aquí tiene razón. Opinión: al otorgarle a algo el Estado, el monopolio de la fuerza, no puede existir unas condiciones claras y no se puede llamar contrato. Este es un muy buen comentario, que es un argumento que también emplea Huemer y que también es válido, ¿no? Es decir, el contrato social, a su vez, es un contrato que firmamos con un Estado que es el único que tiene derecho a decidir en qué términos se aplica el contrato y en qué términos no. Uno podría decir: el contrato social que firmé con el Estado lo está violando sistemáticamente el Estado. ¿Y ante qué instancia acudimos para denunciar la violación contractual del propio Estado? Ante ninguna, porque las controla el Estado. Por tanto, es un contrato que, lo miremos como lo miremos, ha sido incumplido sistemáticamente a lo largo de la historia y por tanto, aunque se hubiese firmado, ya fue rescindido unilateralmente por el Estado por incumplimiento. Artúa Gibilo Arrate: no entiendes la diferencia entre literal y figurado. O sea, la diferencia no es literal y figurado, es explícito, implícito o hipotético. Y cualquiera de las tres podría valer para fundamentar un contrato social, pero ninguna de las tres, como ya hemos explicado, triunfa y uno, pues si quiere hacer ese argumento, debería conocer mejor las distintas opciones que existen para fundamentar el contrato social, no literal o figurado. Figurado: ¿cómo figuras un contrato social legítimamente válido para generar obligaciones políticas? No. Eso te refieres a un contrato social hipotético, y ahí tiene que haber una serie de condiciones para que ese contrafactual de consentimiento voluntario tenga validez. No cabe decir: no, aquí es que nos figuramos que hubo un contrato social y por tanto ya es válido. Ese no es un argumento en absoluto aceptable. Churrasquillos: ¿en qué momento los liberales decidieron que debían abandonar el liberalismo para ser unos payasos? Y nos adjunta una portada del contrato social, bueno, otro que tiene pinta de no haber pasado de la portada del libro. Porque quiero decir, si has pasado de la portada del libro y entiendes algo sobre el debate que hay alrededor del contrato social y no lo aceptas como un dogma de fe, pues estos comentarios podrás estar en desacuerdo con lo que he expresado o no, podrás dar réplica, pero desde luego no te sorprenden, porque es parte del debate día a día en la filosofía política. Entonces, bueno, pues es simplemente, como tengo un tomo de Rousseau que dice que el Estado se basa en el contrato social, aunque no lo he leído, a lo mejor lo dice la contraportada del libro, pues ya lo tomo como dogma de fe, y eso permite que el Estado haga cualquier cosa con la libertad y la propiedad privada de la gente. Dimas Castro: no hay contrato social, así que no hay por qué respetar ninguna propiedad privada. Esto es un non sequitur. Que no haya contrato social no significa que no haya derechos individuales.
José María Sáez, el respeto a la propiedad privada requiere de un consenso social. Bueno, no requiere realmente de un... A ver, el respeto práctico sí, claro, al igual que el respeto a la vida. Pero en ausencia de consenso social diríamos que no hay derecho de propiedad privada. Entonces, si en una sociedad no hay consenso de que hay que respetar el derecho a la vida de una minoría étnica no tiene derecho a la vida, pues creo que es un argumento flojo, ¿no? Entonces, que a la hora de la verdad, sin consenso, se produzcan violaciones es correcto, ¿no? Me piden que comente un enlace, a ver. Aunque tal como está yendo Twitter, a ver. A ver si carga. Si no hay contrato social no tengo por qué respetar ningún derecho de nadie y eso incluye la propiedad privada o la libertad, supongo. Este tuit se autosilenciará en 10 segundos. Bueno, ya lo he comentado, creo que es un tuit muy malo, ¿no? No es la primera vez que esta tuitera pues publica tweets que digamos parecen de calidad y que en el fondo no están diciendo nada. La única forma de fundamentar los derechos humanos no es el contrato social, no es el contractualismo. De hecho, el contractualismo, la mayoría de teorías contractualistas ya presuponen que hay derechos previos al contrato social, porque si los seres humanos no tenemos ni siquiera el derecho a obligarnos, entonces ¿para qué un contrato social? Es decir, si decimos la legitimidad del contrato social viene de que la gente, los ciudadanos, los individuos, mejor dicho, no ciudadanos, individuos, aceptaron obligarse. Y como los ciudadanos tienen derecho a firmar contratos y a obligarse contractualmente, entonces el contrato social es válido. Bueno, pues entonces estamos diciendo que hay derechos que son previos al contrato social, como mínimo el derecho a suscribir contratos, el derecho de autonomía contractual. Entonces, no, uno puede tener una teoría de los derechos que no sea contractualista. Y puede ser una teoría de los derechos que nos parezca aberrante a un liberal. Por ejemplo, el juspositivismo que os decía antes. El juspositivismo dice el Estado, como yo tengo la soberanía porque tengo el ejército detrás, estos son los derechos, punto, ¿vale? Y uno puede decir, pues derechos son concesiones del Estado. Y el Estado nos dice que estos son los derechos y los tenemos que aceptar. Ahí no hay ningún contrato social, ahí es el Estado por la fuerza imponiéndolo. Y el juspositivismo no pretende justificar que hay un contrato social, no, dice, estos son los derechos, punto, los aceptáis porque tengo el ejército detrás. Entonces, bueno, pues eso sería otra teoría de los derechos. Muy mala, a mi juicio, pero sería otra teoría de los derechos. Pensar que toda teoría de los derechos entronca con el contrato social, ya digo, es tener muy pobres conocimientos de filosofía del derecho y más en general de filosofía política. Poketrainer, es cierto que yo como miembro de la clase trabajadora jamás me he sentado con un jefe para repartirnos de manera justa la plusvalía que me roba, ni con un gobernante para que legisle cobrar impuestos realmente progresivos y los reinvierta de manera ejemplar en el bien de todos. Bueno, tú no te has sentado a debatir con un jefe, o sea, te has sentado a debatir, has firmado un contrato, que podrás haber negociado más o menos, pero ese contrato no ha contenido aquellas cláusulas contractuales que tú quieres que contengan. Eso no significa que no hayas negociado, eso significa que la otra parte también ha negociado y que tú has aceptado, y el otro también, una serie de condiciones que los dos juzgáis mutuamente beneficiosas. Para este señor, que entiendo que es marxista, lo justo es que el capitalista no reciba nada, porque el capitalista es un parásito. Y por tanto todo el valor debe redundar en los trabajadores o en el Estado como gestor de ciertos bienes colectivos para los trabajadores. Entonces, bueno, permitan que el capitalista discrepe ligeramente de esa percepción y que, por tanto, si usted le dice yo no trabajo si no me da el 100% de lo que produzco, el capitalista le diga pues no le contrato. Y si no quiere trabajar para mí, no trabaje, móntese una cooperativa, ahorre, asuma el riesgo y seleccione adecuadamente las inversiones, que eso es lo que yo estoy haciendo para generar valor dentro de esa relación laboral. Bueno, Rousseau, para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito. Bueno, Rousseau realmente no consideraba que era implícito. Bien,
o estaba entre medias. Él sí que remitía a una voluntad general que se conformaba por la unión deliberada de todos los ciudadanos. Pero bueno, que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en estado de naturaleza. Los derechos, bueno, bien, sí, eso es correcto, pero eso no... Es decir, que Rousseau intente justificar el contrato social de esa manera no significa que esa justificación sea correcta, insisto, olvidad a Rousseau, que hay autores mejores. Mario I de Castilla, y de haberlo habido es nulo de pleno derecho, estamos de acuerdo. Lord Liberty, el contrato social es al mundo real como la ciencia a la astrología, estamos de acuerdo. Laica, no ha habido ninguna mano invisible que autorregule el mercado con leyes económicas universales jamás. Bueno, esto es ignorar qué es la mano invisible, ¿no? La mano invisible no es una realidad que se presuponga que existe, ni explícita ni implícitamente. La mano invisible es, si lo queréis, una especie de metáfora de cómo los individuos son capaces de coordinarse sin que nadie esté dirigiendo, planificando sus vidas desde arriba. Eso no significa que haya alguien que con una mano no visible los esté dirigiendo, ¿no? Entonces, claro que el mercado es capaz de coordinarse espontáneamente. Marx hablaba de la anarquía productiva, pues bien, esa anarquía productiva nos ha dado los mayores niveles de desarrollo de la historia de la humanidad. Quizá no será tan sumamente anárquico, ¿no? Y bueno, otros accidentally left wing, no. La izquierda moderada, claro, la izquierda marxista antiestado no, pero la izquierda moderada, desde luego, es en general pro contrato social porque bebe mucho, la socialdemocracia bebe mucho de Rawls, que era contractualista. Y porque además, pues intentan justificar, es decir, intentan mostrar que el Estado tiene autoridad política muchas veces a través del contrato social, porque al final, si no, no te queda otra, no te quedan muchas más vías. Sí hay otras, pero no te quedan muchas más vías para justificar esa autoridad política. Y luego sí, pero no por lo que tú crees, jajaja. Bueno, pues explica por qué no y por qué no lo creo, y quizá podamos debatir de manera más o menos fructífera más allá del chascarrillo. Bien, pues estos eran un poco los comentarios que se han dado. Como veis, el nivel en general era bastante deplorable. Dijo hace unos días Ada Colau que Twitter se está convirtiendo en un sitio tóxico y que por eso se iba de Twitter. Yo coincido en que Twitter se está convirtiendo en una cochiquera, ¿no? Es decir, está lleno de trolls que solo buscan al final intoxicar y que no tienen ni la más mínima consideración en mantener un debate honesto, ¿no? Una cosa es hacer, bueno, pues un chascarrillo, que a veces lo hacemos todos, pero claro, que tenga algo de fundamento detrás, ¿no? Es decir, si haces pues intentas dar un zasca, aunque sea, si haces una crítica sarcástica, pues luego has de tener algo que lo respalde, ¿no? No simplemente decir, no, es que tengo aquí un libro de Rousseau que pone el contrato social y que no me he leído. Y mucho me temo que en todos estos no lo hay, porque si lo hubiera, las críticas como mínimo habrían ido en otro sentido. Algunos decís que Twitter es un reflejo de la sociedad. Yo creo que es un reflejo polarizado y, como digo, intoxicado de la sociedad. Muchas de estas personas en el mundo real, en el día a día, en el cara a cara, no dirían estas cosas. No por miedo ni nada, sino simplemente porque tendrían cierto reparo a la hora de hacer estos comentarios que claramente exudan ignorancia por todos los costados. Es entrar en debates que no entienden y que no quieren entender, porque bueno, uno puede entrar en un debate para intentar aprender y para pues conocer más de la otra parte, ¿no? Aquí es simplemente vamos a intentar desacreditar a otro sin argumentos, haciendo una gracieta que, a poco que sepas del tema, no, gracia es la que exhibes tú hacia los demás, y poco más, ¿no? Bien, llevamos ya una hora. Si queréis, abrimos una cierta ronda de preguntas, no muy extendida, y, y, y terminamos, ¿no? Rafa 97
¿Por qué la teoría del contrato social de Rousseau ha tenido más cabida en el ámbito popular que la teoría predatoria del Estado? Pues porque vivimos en un mundo estatista donde el Estado ha conseguido de alguna manera autolegitimarse socialmente ante la población. Y claro, pues aquellas teorías que dan un barniz de legitimidad al Estado, pues tendrán más cabida que otras que nos dicen que, señores, es que esta estructura que tenemos aquí, que todos consideramos válida, en realidad ha surgido de la depredación de terceros, ¿no? El Estado, por cierto, no somos todos. Ese es un mito. La Iglesia también decía que la Iglesia somos todos, ¿no? La Iglesia católica es universal y por tanto estamos todos incluidos en ella, y eso no quita para que la Iglesia sea una estructura que pueda ser parasitaria, y el Estado es en sí mismo parasitario, porque una forma de distinguir a un parásito de un no parásito es que en una relación parasitaria hay una parte que se quiere ir. En una relación simbiótica ninguna de las dos partes se quiere ir. Entonces, si una parte se quiere ir y la otra no quiere dejar que se vaya, probablemente ahí tendremos una relación parasitaria. Con el Estado pasa esto. Es decir, hay muchos que se querrían secesionar del Estado, separar del Estado, y el Estado no quiere. Entonces, ahí lo que tenemos es una relación probablemente parasitaria. Ravencio, tengo una cuestión. Como estudiante de ingeniería, mi tiempo es relativamente limitado e informarse y aprender para pensar con propiedad este realmente costoso. ¿Qué me recomienda hacer? ¿Te refieres a un libro de pensamiento crítico? O sea, si te refieres a uno de pensamiento crítico, déjame un minuto y te recomiendo uno. Tienes uno de Larry Wright, no Larry White, que es un economista muy bueno, pero no, es Larry Wright, que se llama Critical Thinking, An Introduction to Analytical Reading and Reasoning, por Oxford University Press. Vale. Hinouga 233, Rayo, para aprender más sobre contratos y filosofía del derecho, ¿podrías recomendar alguna lectura? Bueno, sobre filosofía política más que sobre filosofía del derecho, te recomendaría, ya lo he dicho otras veces, mi libro Contra la renta básica, que aunque lleve por título Contra la renta básica, en realidad es un mini tratado de filosofía política donde analizo pues corrientes muy diversas. Ahí encontrarás algunos libros sobre teoría de los contratos, bien, pero bueno, en general sobre teoría de los contratos, con que te mires partes generales del derecho civil, suelen ser bastante aceptables, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera es derecho consuetudinario que acumula conocimiento histórico bastante razonable de muchas generaciones y en general están bien, es decir, son coherentes. Luego, bueno, sí, otro libro que a lo mejor te podría gustar en ese sentido sobre teoría de los contratos y filosofía política es The Structure of Liberty, de Randy Barnett, en la estructura de la libertad. Vale. Me preguntáis que cuándo es el debate con Vaquero. Bueno, pues lo tendremos en el canal de Sergio, pero todavía no. Vamos, tengo que mirar la agenda y eso para ponerlo. Ya os digo que probablemente será en mayo, ¿eh? En abril tengo 2 semanas un poco complicadas para este tipo de cosas. Stranger Guy 69, mencionaste el positivismo no contractualista. ¿Algún libro o fuente para ahondar más? Bueno, pues Kelsen podría ser un ejemplo de esto. Bien. Hans Kelsen. Luego incluso también podríais ir más la vertiente política Carl Smith. Carl Smith no intenta sugerir que hay un contrato social o no, simplemente dice el soberano es aquel que tiene la capacidad de imponer el estado de excepción, el más fuerte, el que en un momento dado es capaz de hacerse con la situación, con el poder. Bueno, ahí no hay ningún contrato, ni se presupone que lo haya, ni nada.
Lujo 19 pregunta, ¿irías al podcast de Jordi Wild a hablar de liberalismo? Pues si me invitan, sí, no tengo ningún problema, porque lo iba a tener. Nombre registro, buenas tardes profesor, solo quiero agradecer que gracias principalmente a su labor en el último año he cambiado de filocomunista a anarcocapitalista y gracias a ello se está enderezando mi vida. Hombre, probablemente se enderece porque al menos son unos valores algo más ordenados, pero vamos, intenta a lo mejor no dar bandazos tan radicales de un lado del extremo a otro, ¿no? A lo mejor hay posiciones intermedias que son razonables también, hay que explorarlo todo. Pero sí, bueno, yo creo, más allá del chascarrillo, creo que el liberalismo es una filosofía política que elimina el odio hacia el prójimo, o que no se basa en el odio hacia el prójimo. Quizá hacia el Estado, pero al Estado como estructura política, no hacia las personas que ocupen el Estado como tal, ¿no? Esas personas, si no están en el Estado, son perfectos sujetos de derecho. Entonces yo creo que caminar por la vida sin odio, sin pensar que te están explotando, maltratando, tiranizando, que no tienes ningún tipo de perspectiva vital, creo que es positivo. Y creo que además te permite, como dices, enderezar tus proyectos vitales. Luego, eso sí, hay un obstáculo institucional muy fuerte, que es el Estado, que hay que o eliminar o reducir al máximo. Pero eso no presupone que quienes están detrás, circunstancialmente detrás, pues no tengan derechos o sean malos de por sí, etcétera. Y el marxismo, en cambio, sí. El marxismo sí que cree que el capitalista explota de por sí al trabajador y que cuando hay una relación cooperativa, pues esa relación cooperativa no es cooperativa. Es una relación donde uno gana y el otro pierde. A ver. Afdeco, profesor, ¿es cierto que la escuela austríaca reniega del uso de las matemáticas? Sí, es verdad que la escuela austríaca no utiliza las matemáticas. Yo creo que en gran parte es un error, o es un error al menos esa oposición tan frontal. Creo que puede haber aproximaciones a la economía que sean no matemáticas. Ahora, no pasa nada por utilizarlas y en ocasiones podrían clarificar los argumentos. También creo que el otro extremo de si no tiene matemáticas no vale para nada es también un extremo equivocado. Yo soy bastante pluralista en términos metodológicos. Imgrom, a ver, ¿qué opinión te merecen los impuestos progresivos? ¿Pueden justificarse de alguna forma? A ver, Buchanan era contrario a los impuestos progresivos y era partidario de los impuestos proporcionales porque si la regla se mantiene en la proporcionalidad, cualquier persona que quiera subir impuestos se los tendrá que subir también a sí misma. Con lo cual ahí de alguna manera se alinean los incentivos sociales. Ahora mismo, y lo estamos viendo con los impuestos progresivos, el discurso de Podemos, ¿cuál es? ¿Le vamos a subir los impuestos solo a los más ricos? Claro, puedes tener a masas de población que digan, eso es lo que quiero. Eso es lo que me parece bien, porque como a mí no me toca, que se lo suban a ellos. En cambio, si hay un tipo único para todos, claro, si alguien dice, vamos a subir el tipo único, pues también te lo suben a ti, se lo suben a todo el mundo. Y eso de alguna manera como que vincula mucho más al electorado, pone skin in the game, digámoslo así, del electorado en las decisiones de política fiscal que se adopten. Ahora, si no tenemos una única figura fiscal, una única figura impositiva en una economía, si hay impuestos, por ejemplo, sobre el consumo, creo que sí se puede justificar un impuesto progresivo que compense la regresividad que pueden tener otras figuras fiscales. Liberalismo real, buenos días. El otro día no tuve oportunidad de comentar en tu debate con Gisbert, pero considero que centraste demasiado tu defensa de la necesidad de limitar la democracia en la falta de formación de los votantes, en lugar de que el límite de la democracia debería ser la libertad individual. A ver, no es que lo centrara en eso porque me olvidara de lo otro, es que ese debate ya lo tuvimos en el primer debate. Entonces ya pacté con él y lo pacté no como una cesión, sino porque creo que no aportaba mucho volver al mismo debate de la otra vez. Ya pacté con él que ese tema, aunque saliera, pero no nos centráramos en él, que nos centráramos en otros problemas que tiene la democracia. Pero sí, claro que coincido en que el gran riesgo es la tiranía de la mayoría. Pero si quieres ver el debate sobre ese aspecto,
puedes irte al primero de los debates. Goshik, ¿te deprime tener que poner títulos de clickbait o con gancho para vender más, dado el estado de ignorancia de estos temas entre la población general? Bueno, a ver, así funciona la mente humana. Tampoco nos vayamos a sorprender. Mientras sea un clickbait dentro de pues unos límites que considero razonables, es decir, que no busquen el amarillismo por amarillismo, sino que de alguna manera traten de resaltar los aspectos quizá más controvertidos que pueda tener una tesis, porque al final uno también quiere informarse cuando ve algo que le choca con lo que cree o con lo que sabe. Si es algo que le va a reafirmar en lo que ya sabe, pues a lo mejor lo puede ver también, pero que no llama tanto la atención, ¿no? Si yo hubiese dicho en Twitter antes, que por cierto lo he dicho no porque quisiera generar polémica, que algunos lo han dicho, que voy a generar polémica, no, alguien me ha dicho del contrato social fuera de mi línea principal de Twitter, yo le he respondido y a partir de ahí se han lanzado los otros como llenas, es decir, que la polémica la habrán generado otros, no yo. Pero bueno, si yo hubiese dicho en Twitter el contrato social sí existe, eso habría pasado desapercibido porque más o menos mucha gente lo acepta. Pero captas la atención cuando dices algo que chirría y que quieres informarte más de si chirría porque tú estás equivocado o el otro lo está, ¿no? ¿Podrías comentar el derecho a portar armas? En teoría lo veo correcto, pero en la práctica países como Estados Unidos... Bueno, Suiza también tiene tiene la posesión de armas bastante extendida y es mucho menos problemático. El caso de Estados Unidos hay que intentar desvincular la violencia inherente que puede darse en ese tipo de sociedad por muchos otros motivos con la propiedad de las armas. Eso no quita que la propiedad de armas no pueda incrementar esa violencia, ¿eh? Es otro tema, pero que incluso sin armas de fuego habría más violencia de la que hay en otras partes del mundo. Incluso en España hay más propiedad de armas de lo que tendemos a pensar y no vemos ese tipo de problemas generalizados. Creo que es una cuestión de investigar más. No tengo una postura muy definida. O sea, en general soy proclive a la libertad de armas, pero no creo que sea especialmente antiliberal, por ejemplo, exigir algún tipo de licencia o de análisis psicotécnico para verificar que las armas llegan a gente que está en sus cabales, ¿no? De la misma manera que exigimos carnet de conducir y no creo que sea un atentado a la libertad, simplemente es certificar frente a terceros que estás capacitado para conducir y que no vas a ir matando gente, aunque sea involuntariamente, pues con las armas algo parecido. ¿Qué país elegirías para vivir el resto de tu vida? Sin contar España, pues no lo sé. Cuando me planteé irme de España, si me lo planteo, pues haré la investigación. Si me preguntas países que sean más liberales que España, los hay muchos, pero no sé si querría vivir en esos países, porque al final uno no decide solo dónde vivir por impuestos, sino también por todo lo demás. Aunque he de decir que Estados Unidos no me desagrada especialmente, pero no por el sistema fiscal que cada vez se parece más a Europa. Albert 3413, ¿tiene pensado algún directo sobre inversión y value investing? Sí, tengo uno que estoy negociando todavía, pero creo que va a salir sin mucho problema. Manolo Gameplay 777, ¿qué opinas de la cotización del agua en bolsa? Bueno, eso está muy mal explicado, porque parece como que el agua de los manantiales esté cotizando en bolsa. No es así, son derechos de suministro de aguas y si te interesa publiqué un artículo en El Confidencial ya hace unos meses donde lo explico y es menos llamativo de lo que se ha intentado vender. Videal, después del debate con Rubén me surgió una pregunta. Usted defendió que de alguna forma existían, por así decirlo, unos derechos naturales que deberían ser comunes y que son primogenios previos a una constitución, que finalmente surge del consenso de la sociedad vigente. ¿Cómo se determinan cuáles son esos derechos naturales y cómo se definen en la realidad última? Bueno, la aproximación justnaturalista a los derechos liberales la puedes encontrar en mi libro Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal. Es verdad que en el libro, quizá en alguna próxima edición lo amplíe, no entró casi en la consideración o en el debate metaético de por qué el justnaturalismo como tal tiene sentido. Si te interesa esa cuestión, que entiendo que es por lo que estás preguntando, te recomendaría dos textos. Uno es un libro del Keito que se llama Arguments for Liberty, lo tienes gratuito en internet,
y en concreto el capítulo sobre justnaturalismo de Eric Mack, que es un filósofo muy, muy bueno. Y el segundo texto es un libro de Loren Lomansky, perdón, que se llama Person's Rights and the Moral Community. Y ahí tenéis, yo creo, una defensa bastante bien fundamentada del justnaturalismo. Bien, pero no tiene por qué ser el único enfoque para fundamentar los derechos. Bien, el utilitarismo de reglas, por ejemplo, también sirve. El kantianismo, también lo tenéis en Arguments for Liberty, podría servir. El objetivismo, si fuera el caso, no me parece especialmente convincente, pero podría serlo. O sea, que hay distintos enfoques que permiten defender la existencia de derechos previos al Estado, porque es que además creo que es muy poco intuitivo pensar que no existen. Básicamente estaríamos diciendo que el Estado, que somos siervos del Estado. Miguel, si fundas el Estado en un contrato social, estás justamente aceptando los principios liberales de que no puede haber agresión sin contrato previo. Efectivamente, en eso se basan muchos contractualistas, no todos, ¿eh? Buchanan hace un análisis, si lo queremos, más naturalista. Como nos matamos entre todos, surgen equilibrios de pacto mutuo de no matarnos. Lo que pasa que, claro, incluso ahí tienes que aceptar que esos pactos son de obligatorio cumplimiento porque son pactos voluntarios. Diamérico, Rayo, como siempre, te olvidas de la dialéctica de estados, que es lo que lo justifica. Tienes una cuenta pendiente con Gustavo Bueno. Puede ser, pero la verdad es que cuando he debatido con buenistas sobre esta cuestión, sus argumentos no me han parecido convincentes, aunque es verdad que no he estudiado el asunto en profundidad. Bien. ¿El consumo nos consume? ¿Tiene alguna noción del libro de Thomas Mowline? Ahí se critica el consumo como inmoral. No, la verdad es que no lo he leído, pero vamos, decir que el consumo es inmoral, pues entiendo que se referirá al consumismo, no al consumo, porque sin consumo morimos todos. Bueno, el consumismo sí es criticable, creo yo. Lo que pasa es pensar que el capitalismo por necesidad se ha de basar en el consumismo. Jorge Aredes 97, ¿crees que la aparición de inteligencia artificial muy sofisticada se podría planificar la economía? No. A ver, este es un tema más para debatir y para escribir con más detenimiento, pero ahí hay un error, y es el error de pensar que la IA en aislado, ¿no? Ella sola pensando y calibrando y calculando y lanzando hipótesis es capaz de llegar a la solución adecuada. Eso no funciona así. La IA aprende con hipótesis, desarrollando esas hipótesis, es decir, falsando esas hipótesis, contrastándolas y aprendiendo de sus errores. Y así va afinando y va calibrando. Entonces, incluso con IAs necesitas una forma de experimentación descentralizada del uso de los recursos. Y eso se llama sistema de libre empresa. Es decir, que la IA creo que puede mejorar mucho la planificación, ya lo está haciendo, pero dentro de las empresas, no como un todo estatal, porque ahí tienes que dividir sí o sí la experimentación, y si divides la experimentación tienes que asignar riesgos y tienes que asignar responsabilidades de pérdidas. Y eso se hace mejor en un sistema de propiedad descentralizada. Yesok73, entiendo por lo anterior dicho que el liberalismo es una ideología en el centro del espectro político. Yo no diría que es que depende de qué entiendas por izquierda, derecha y por centro. Bien. Creo que es una ideología que sale de la dicotomía simplista izquierda-derecha. Tiene elementos de izquierda, tiene elementos de derecha, pero no está a medio camino entre ambas. Es como decir, el liberalismo está entre medio de las agresiones a las libertades económicas y a las agresiones a las libertades políticas o civiles. Pues no, porque está en contra de las agresiones. No es que diga, pues un poquito de agresiones económicas y un poquito de agresiones políticas, sí, no. Snatch dice, pero la regresividad de los impuestos al consumo no es directa, no es la intención. No es la intención, pero se da o se puede dar según la distribución del gasto en consumo. Leap into the Void, ¿por qué mucha gente asocia el liberalismo únicamente a los gobiernos de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan? Bueno, yo creo que porque dieron réplica a la socialdemocracia dominante. No es que dieran réplica para establecer una minarquía, ni mucho menos, pero como se llevaron la contraria a la socialdemocracia existente en ese momento y de alguna manera la cambiaron para siempre,
lo que dijo Thatcher de que mi mejor obra ha sido Tony Blair, pues creo que se ha construido la imagen, el mito del neoliberalismo sobre eso, ¿no? Nos ganaron. En verdad es una especie de guerra civil dentro de la socialdemocracia, ¿no? Socialdemocracia más de izquierdas o más de derechas, y como nos ganó aún así, claro, eran más liberales o más liberalizadores que lo que había, no digo que no, pero que fue mejorar en el margen lo que había, no hacer una revolución, ni mucho menos. Entonces, como nos ganaron la batalla de la opinión pública, intelectual, etcétera, pues de alguna manera son ellos los bichos y son ellos los enemigos, cuando hay otras críticas más fundamentadas, a mi juicio, a la socialdemocracia hegemónica. ¿Podrías hacer algún directo sobre los derechos de los niños? Creo que es uno de los temas más complejos. Es verdad que es uno de los temas más complejos porque básicamente es necesario tener una teoría sobre la persona como sujeto de derecho y como línea divisoria entre pues, adultos, niños, ¿no? Cómo se va construyendo la personalidad y cómo se van adquiriendo personalidad jurídica y capacidad de obrar. Bueno, personalidad jurídica se puede considerar que se tiene al nacer, aunque ahí entraríamos en los derechos del embrión, pero capacidad de obrar, capacidad de obligarte en sociedad ya es más complicado. Creo que es un tema digno para hacer una tesis doctoral y especialmente dentro del liberalismo, ¿no? O al menos a mí me interesaría especialmente dentro del liberalismo. De todas formas, si te interesan algunas reflexiones tangenciales a este asunto, en mi canal principal, en este caso, tienes un directo que hice con Paco Capella y algunos de estos temas salieron. Rafa97, ¿qué opinión tiene con respecto a la teoría de volver al patrón oro? Bueno, creo que es muy complicado volver. Quizá sería... O sea, quizá tener el patrón oro sería ideal, pero regresar es muy complicado, sobre todo si queremos hacerlo a corto plazo y de inmediato. No lo veo, salvo que haya una crisis monetaria que requiera algún tipo de estabilización vinculando las monedas y la deuda del Estado al oro y no veo que vayamos ahora mismo en ese camino o que estemos en esa situación. Podría llegar a ser, pero no lo veo. Diego Stark, tuve el placer de escucharle en el podcast de Lunatic Coin. ¿Podría barajar la posibilidad de extender su opinión hablando de Bitcoin y el resto de criptomonedas en algún vídeo? Ya tengo algunos vídeos sobre Bitcoin en mi canal de YouTube. Bueno, te recomiendo que los veas, aunque hay gente mucho más cualificada que yo para hablar sobre ese asunto. Yo puedo hablar un poco de su vertiente económica, desde luego en su vertiente criptográfica, digamos, no soy el más adecuado ni mucho menos. Y hay gente que se está estudiando mucho más el tema. Yo querría estudiarlo con más detenimiento, pero hay otras cuestiones que también reclaman mi atención, ¿no? Aún así, ya prometí hacer un directo y espero poder hacerlo de criptomonedas y especialmente de Bitcoin. Chunchitos, o sea, un directo con otra gente. Chunchitos, ¿qué opinas sobre el impuesto de sucesiones? Bueno, creo que es un impuesto que, como todos, son ilegítimos, ¿no? La cuestión es, bueno, pues no creo que sea el peor impuesto que existe, o el más inmoral, ni mucho menos. Se ha generado mucha animadversión social contra el impuesto de sucesiones, desde un punto de vista populista liberal, digámoslo así, pues bien está, porque al menos te has cargado ese impuesto, pero creo que no merece una demonización mayor que otros impuestos. Si algún partido dijera vamos a subir sucesiones para bajar mucho otros impuestos, pues bueno, podría ser algo a debatir. David Vargas, Fukuyama trata el orden normativo común como una consecuencia de las religiones dominantes en el mundo indoeuropeo y el Estado como la centralización monárquica en principio de ese poder normativo. No hace falta un contacto social para explicar un orden normativo común. El acercamiento por la vía del contacto social es más ideológica que histórica. Totalmente. Es decir, es que no ha habido una cesión voluntaria de soberanía jamás. Otra cosa es que el Estado se haya consolidado como bandido estacionario, ¿no? Tengo un vídeo que hace unos días tocaba ese tema. Fernando Silva, ¿los derechos humanos son anteriores y superiores al Estado o no? Bueno, desde una perspectiva naturalista a la que me adscribo o a la que estoy muy cerca, sí. Profesor, ¿cómo se hace para llevar una vida coherentemente liberal en la situación actual? Por ejemplo, Huerta de Soto trabaja para la universidad pública. Bueno, yo creo que relacionarte con el sector público no te vuelve necesariamente incoherente, porque el Estado lo copa casi todo y por tanto es muy complicado vivir sin, de alguna manera, pisar charcos estatales. Yo creo que uno es coherentemente liberal si no defiende privilegios para él. No, si Huerta de Soto dijera hay que privatizarlo todo salvo mi universidad o salvo la universidad, pues sería sospechoso, ¿no? Aunque Huerta de Soto no vive de eso, como bien sabéis.
Pero imagina que Huerta de Soto sí viviera de la universidad y dijera, hay que privatizarlo todo menos la universidad. Bueno, pues ahí parecería que hay algún tipo de incoherencia. Pero si él dice, no, hay que privatizarlo todo, pero bueno, obviamente de la misma manera que uno puede ir a una televisión pública o puede salir por la calle o puede usar la sanidad pública porque la ha pagado, pues yo puedo prestar y tratar de generar valor dentro de la estructura estatal. Ahora, lo ideal es que esta estructura estatal no exista. Shai Jahan, sin consumismo la producción caería y habría desempleo. No necesariamente. Ahí tengo un par de vídeos en el canal principal de YouTube sobre consumismo y capitalismo. Creo que ahí desarrollo relativamente bien el asunto. Sif-Ed, en una sociedad anarcocapitalista, ¿podría otra persona tratar de entrar de alguna manera en la propiedad de otro para, por ejemplo, investigar un asesinato? Bueno, a ver, al final la propiedad, y ahí los teóricos del contrato social hipotético sí tienen un punto, la propiedad, el derecho de propiedad, cuando hablamos de derechos de propiedad prepolíticos, hablamos más bien de principios. El principio de que la propiedad privada ha de existir y ha de ser muy reforzada. Ahora, ¿cómo configuramos en la práctica, en cada entorno social, esa garantía reforzada de la propiedad privada? Ya depende mucho de cómo descendemos ese principio a la realidad que nos rodea. Entonces, la cuestión es, si una comunidad política, porque vivimos en comunidades políticas, regulara el derecho de propiedad privada de tal manera que permitiera a alguien entrar para investigar un asesinato cuando hay evidencias flagrantes de que se ha cometido un asesinato ahí, ¿eso violaría la propiedad privada? Bueno, yo creo que es una cuestión de filosofía del derecho, pero no veo que sea una violación muy, muy importante de la propiedad privada y, por tanto, no creo que quepa decir esta sociedad está violando el principio de propiedad privada al permitir esto. Pechinique, ¿harás algún directo o algún vídeo para YouTube sobre la hacienda pública y sus actuaciones? Bueno, creo que en algún momento sí haré un directo sobre IRPF y demás, más adelante probablemente. Según Gustavo Bueno y Bonistas, todo derecho aparece con el Estado y el naturalismo es pura metafísica. Hasta que no se conforman las capas basal, ocupación del territorio conjuntiva, instituciones políticas y extractivas del Estado, no existen sociedad, política y derecho, ni formal ni materialmente. Una refutación sistemática de la teoría del Estado de Gustavo Bueno y sus postulados antiliberales sería muy interesante. Sí, a ver, el problema, ya lo he dicho otras veces, creo que mezclan existencia con eficacia del derecho. Y además, de alguna manera, intentan dar el salto del ser al deber ser a través del Estado. Tú puedes decir, desde una postura nihilista, que no existe el derecho. Vale. Puedes decirlo, aunque el derecho tiene una función social y, por tanto, si no quieres... si quieres alcanzar esa función social necesitarás derecho. Pero bueno, podrías decir, no hay derechos, todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana. Lo que no puedes decir es, los deberes surgen con el Estado, porque entonces tienes que fundamentar por qué sí tenemos deberes hacia el Estado. Y si tu fundamentación es que tenemos deberes con el Estado porque el Estado es el más fuerte y lo impone, eso no es un deber, eso es simplemente la fuerza. Tú podrás hacer lo que quieras sin que haya ninguna tacha moral por tu comportamiento y luego si el Estado te pilla, pues te sancionará porque es más poderoso, ya está. Pero es orden de la fuerza, no es orden jurídico. No se ha dado el paso del ser al deber ser. El Estado dice, no hagas esto y te ordeno que no lo hagas. Y si lo haces, te perseguiré. Bueno, eso es ser, punto. No hay ningún deber ser implicado. Snatch, pero vamos, es muy parecido al positivismo que decía antes. ¿Tiene sentido el concepto de post-escasez utilizado especialmente por marxistas no ortodoxos? Podría serlo. En un mundo donde ya no quede escasez, pues sí, podría serlo. Yo diría que en una economía ultracapitalista a lo mejor acabamos con la mayor parte de las escaseces. Con todas es complicado porque hay recursos que, aunque tengan muchos otros recursos que sean similares, pueden ser conflictivos. Tú y yo podemos querer exactamente el mismo objeto aunque haya muchos otros parecidos. Aparte que luego hay conflictos por otras cuestiones, por estatus, por ejemplo, que eso siempre será relativamente escaso. O puede haber conflicto por relaciones humanas, más allá de por objetos. Profesor, ¿qué opina de la defensa del ecologismo desde un punto de vista liberal? Pues creo que es algo a desarrollar y que no está suficientemente desarrollado, pero vamos, que se defiende a través de propiedad privada, individual y colectiva. ¿Cómo refutamos la intervención del Estado en nombre de la seguridad alimentaria? Soy nutricionista y en la universidad se me hace difícil. Bueno, la cuestión es, ¿la gente está interesada en la seguridad alimentaria? Creo que sí. ¿Hay formas de supervisar la calidad de los alimentos que no pasen a través del monopolio estatal? Pues creo que sí, porque además ni todas ellas siquiera pasan por
control estatal. Por lo tanto, por ahí. Luego también puedes considerar que vender alimentos en mal estado, conscientemente en mal estado, sin advertir que es mal estado, pues es una especie de fraude al consumidor, porque le va a generar un daño del que éste no es consciente, que no quiere estar adquiriendo, ¿no? Yo cuando compro alimentos no cabe presuponer que los estoy comprando para enfermar, y en la medida en que el vendedor no le informe, pues podrías ahí establecer algún tipo de responsabilidad objetiva, yo creo que bastante razonable. Eh, ¿Cree que sería mejor subir o bajar impuestos ahora mismo? Pues hombre, bajar recortando el gasto, o incluso con deuda, ¿no? Ahora mismo. Y eso, igual no os puse bien mi pregunta, pero partiendo de la idea de que no hay derecha ni izquierda, ¿sería posible que un comunista viajara hasta llegar a ser liberal? Bueno, antes uno por aquí ha dicho que sí, que ha pasado del comunismo al anarcocapitalismo. Me parece una transición muy acelerada, pero bueno, a lo mejor ha habido algo que le ha hecho clic y lo ve todo radicalmente distinto. Abdeco, muchas gracias por sus respuestas. Se habla mucho del sistema universitario privado. Sería problemático en vista de ejemplos como Estados Unidos, con universidades muy caras y un endeudamiento altísimo de los estudiantes. El caso de Estados Unidos es... En la educación creo que no se está planteando bien el debate. Las universidades estadounidenses son universidades privadas mundiales, globales, con demanda global, no con demanda local de Estados Unidos. Si la Universidad de Murcia fuera privada, no tendría los precios de los de Estados Unidos, porque su demanda no es una demanda global de gente que está dispuesta a pagar un pastizal por ello. En Estados Unidos también hay universidades privadas locales sin demanda internacional que, hombre, son más caras que aquí, porque Estados Unidos tiene más renta per cápita que aquí, pero tampoco son un precio absolutamente desbocado. Los precios se desbocan en universidades específicas que tienen una demanda global. Si lo queréis, podemos decir que hay una especie de burbuja, pero es que esas burbujas se dan en mayor medida cuando hay subvención estatal. Si hay propiedad estatal no tiene por qué haberla, pero ahí probablemente no tendrás universidades top, ¿no? No hay muchas universidades top que sean públicas y que, siendo públicas, no racionen el acceso vía precios, porque sí que hay universidades top públicas en Estados Unidos, pero ahí también se raciona el acceso vía precios. Bueno, vamos a ir terminando, voy a contestar las últimas preguntas para que no mandéis más. Jacqueline Good, ¿cómo se organiza en una sociedad liberal el reparto de la tierra? Me refiero a qué ocurre si un conjunto de ciudadanos acaban acaparándola. Bien, ahí podrías entrar con el proviso de Locke, si hubiese unos pocos ciudadanos que se quedaran con toda la tierra absolutamente. No me parece que sea un supuesto especialmente realista, lo podemos imaginar como algo hipotético, pero no creo que es algo que se haya dado en general, más que por conquista. Es decir, sí que ha habido épocas de acaparamiento histórico de la tierra por parte de unos terratenientes, pero justamente esos terratenientes la han conseguido conquistando la tierra, no por ocupación pacífica y voluntaria. Entonces, por ocupación pacífica y voluntaria, es muy raro que casualmente un señor ocupe toda la tierra del mundo y el resto no ocupe ninguna. Hombre, si te vas a colonizar un planeta puede ser, pero desde luego en el mundo no es lo más realista. Muy bien, pues creo que podemos terminar aquí, más de hora y media de directo, o sea que no está mal. Nada, muchas gracias a todos por vuestro interés. Como siempre os digo, si os gusta el canal, por favor acordaos de suscribiros, ya sea a YouTube o a Twitch, que suele ser más sencillo. Y nada, nos vemos probablemente mañana. Bien, esta noche tengo la sexta noche, pasada la medianoche, y probablemente mañana intentaré comentar el debate que se dé esta noche. ¿De acuerdo? Pues nada, nos vemos mañana. Hasta entonces.